Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir un mensaje que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté comparando de una forma muy especial. Vamos a hablar acerca de la exclusión de las iglesias. La exclusión de la iglesia, lo incluido dentro de la iglesia. Cómo viven los incluidos dentro de la iglesia. La vida de los incluidos en la iglesia, cómo se conduce y cómo es su convivencia a la vez, que es parte de esa exclusión, es parte de la alegría, es parte de la festividad, es parte de ser festivos con los demás. Y vamos a hablar acerca de todo esto y es parte de lo que es la vida de lo excluido dentro de la iglesia. Y la Biblia nos dice bienaventurado, gozoso, dichoso, alegre, los que participan dentro de la exclusión de la Santa Cena del Señor. Bienaventurado, nos dice la Biblia. Y esa parte de la inclusión de la iglesia, debemos conducirnos con esa festividad y esa convivencia que es parte de la exclusión y es parte de la alegría, festividad o cena festivo con los demás. La iglesia debe permanecer gozosamente en paz, en amor a los excluidos que profesan su fe social en la sociedad profesan su fe a la sociedad social primeramente. Entonces la iglesia debe permanecer ¿en qué? En el gozo, la paz y el amor. Es parte de la exclusión de los excluidos. Es parte de la exclusión de los excluidos y es parte de la sociedad y de esa fe social de los demás primeramente. Entonces, los excluidos de la iglesia se alegrarán de su fe porque tienen una alma generosa y bondadosa y son mansos y bienaventurados porque ellos recibirán la iglesia como heredad perpetuamente y rectamente. Recibirán la iglesia por heredad perpetuamente y rectamente. Alabado sea Cristo. Entonces, la iglesia excluida y dentro están los excluidos que somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo, somos esa gran masa, esa masa que tiene esa coinonía de amor, festividad con los demás, se acoge uno a lo otro, están en compañerismos y viven una vida de servicial a la vez. Alabado sea Cristo. Entonces, es parte de la rectitud de los santos. Es parte de la rectitud de los santos y a los santos le llamamos los excluidos del Señor. Entonces ellos recibirán la iglesia como heredad. Recibirán la iglesia como heredad, como ese reino perpetuos y rectamente. Entonces somos parte, somos bienaventurados a la vez, somos mansos también y que tenemos esa parte de generosidad y de bondad a la vez. Entonces, los excluidos de la iglesia se dan alegrados por eso, por eso. Entonces, los excluidos tienen que llevar esa ley social con la iglesia, con los demás excluidos. Y esa ley social nos habla que ellos se alegrarán, se alegrarán. Ellos se alegrarán por esa fe que llevan y profesan esa fe. Y a estar en compañerismo, ellos llevan una vida servicial con los demás, de convivencia, y esa es la vida de los excluidos. Esa es la vida de los excluidos, cómo debe conducirse a la vez. Y es parte de la inclusión, de su alegría, su festividad o ser afectivo a la vez con las demás personas. Eso es parte de la exclusión de los excluidos. Entonces, la ley social de la iglesia de los excluidos es alegrarse en la paz y en la alegría social, como nos dice el sermón de los bienaventurados. Dichosos y alegres son los rectos y limpios de corazón, porque ellos serán incluidos en el reino de Dios, porque ellos serán incluidos en el reino de el Señor. Alabado sea Cristo. Esa ley social de la iglesia de los excluidos nos dice que deben alegrarse en paz, en alegría social con las demás personas. Y nos dice el sermón, dichosos y bienaventurados, nos dice el sermón. Nos dice, dichosos
y bienaventurados, alegres, es decir, son los rectos y limpios de corazón, porque ellos serán incluidos en el reino de Dios, porque ellos serán incluidos en el reino de Dios. Y eso es parte de la exclusión de la vida de los excluidos de las iglesias. ¿Cómo vivimos dentro de la iglesia? ¿Cómo pasamos el día? Nos tomamos ese cafecito, hablamos, dialogamos. Es parte de la vida de la exclusión de la iglesia. Nos tomamos ese cafecito, hablamos, compartimos. Es parte de las convivencias a la vez. Y así se conduce la iglesia hoy en día, en esta actualidad. Y este es un mensaje de actualidad. Y así se conduce la iglesia hoy en día. Entonces vamos y visitamos a los hermanos, compartimos con los hermanos, y es parte de lo que la iglesia está viviendo hoy en día. Y es parte de los mensajes de la actualidad. Esto es un mensaje de actualidad. Entonces, somos dichosos y alegres, y rectos son los limpios y puros de corazón, porque ellos serán incluidos en el reino del Señor. Ellos serán incluidos en el reino del Señor. Hay en otra versión dice bienaventurado, que le da un significado todavía más similar a la vez. Dichosos, alegres, bienaventurados. Dichoso, alegre, bienaventurado. Y eso es parte de la ley social de la iglesia, de lo incluido, a la inclusión de todo el pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo que están en coinonía a la vez. Alabado sea Cristo. Entonces, y nos dice, gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de Dios. Y los incluidos cada día serán más santos y alegres con los demás. Serán más santos y alegres con los demás, los incluidos. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado esto como el don de la gracia. El don de la gracia que se abre dentro de la iglesia, a la vida de la inclusión de los incluidos, a la vida de los cristianos, cómo se conduce dentro de la casa de Dios, cómo se comparta, cómo es su convivencia, que es parte de la inclusión, y es parte de esa alegría, es parte de esa afectividad, y es parte de ser afectivo con los demás, y es parte de todo eso. Entonces nos dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Hay un galardón, el galardón del don de la gracia se nos abre a la iglesia. ¿Cómo debemos conducirnos hoy en día? Se abre ese galardón y dice, en el reino de los cielos, y es grandes, en el reino de Dios, y los incluidos cada día serán más santos y alegres con los demás, porque esa es la convivencia. Eso es como conducirse, el cristiano cómo debe conducirse dentro de la casa del Señor, dentro de su templo, dentro de su altar, cómo debe conducirse hoy. Alabado sea Cristo. Alegrado y gozado, porque vuestro galardón es grande en el reino del Señor. Cada día serás más santo y alegre con los demás. ¿Quiénes? Los santos, los que son incluidos, el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo se vive en la iglesia de los incluidos hoy en día? Estimulándonos los unos a otros en sociedad y compañerismo. Es la estimulación, estimulándonos. ¿Cómo se vive hoy en la iglesia de los incluidos? Estimulándonos los unos a otros en sociedad y compañerismo. Así vivimos y nos conducimos, se conduce la iglesia hoy en día. ¿En qué etapa de la actualidad está la iglesia? ¿Cómo se conduce hoy en día? Bueno, se conduce y vive así, estimulándonos los unos a otros en sociedad y compañerismos. La iglesia de los excluidos debe ser santa, es decir, permanecer en esa vida santa, como hijo obediente, no conforme a los deseos de su ignorancia, sino en santidad, La iglesia de los incluidos debe ser santa, primeramente, santa. Es decir, permanecer en esa vida santa, como hijo que obediente, no conforme a los deseos de su ignorancia, sino en santidad. Alabado sea el Señor. Y hay una cosa primordial, la vida santa.
La vida santa, ¿cómo conducir en esa vida santa? Hoy en día, ¿cómo se conducen los feligreses, los peregrinos? ¿Cómo vienen al templo? ¿Cómo festejan? ¿Cuál es la actualidad hoy en día de los peregrinos? ¿Cómo festejan en el templo? ¿Cómo se gozan en el banquete de la fiesta del Pentecostés? ¿Cómo se goza? ¿Cómo se goza? Eso, hay una vida primordial que en los cielos se da una característica, es la vida santa de los santos y de los excluidos, es la vida santa. ¿Cómo se conducirán en el cielo? Bueno, en la boda del Cordero dice, seremos vestidos de linos, vamos a estar perfectos, cabales y sin mancha, sin arruga, y nos conduciremos en esa vida santa, pura, al Señor, al Señor. Es decir, es parte de ser santo y de la vida santa, y de ser hijo obediente, primeramente. Hijo obediente no conforme a los deseos de la carne y de la ignorancia, sino en santidad, santidad, santidad. Sino como el Padre que nos llamó es santo, ser también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, como está escrito, ser santo porque yo soy santo, dice el Padre. Ser santo porque yo soy santo, dice el Padre. Alabado sea el Señor. Vamos a repetir de nuevo, sino como el Padre que nos llamó a ser ¿qué? Santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, como está escrito, ser santo porque yo soy santo, dice el Padre, ser santo porque yo soy santo, como está escrito, ser santo porque yo soy santo. Alabado sea Cristo. Porque si invocamos al Padre por medio de los incluidos y que el Padre nos lleva a no hacer la acepción de personas y nos juzgamos según la obra a cada uno, sino los conducimos a lo incluido en el temor de sus peregrinación en el templo de la iglesia y en su vida cotidiana. Wow, tremendo, tremendo. Si nosotros invocamos al Padre y por medio de los incluidos, si invocamos al Padre, el Padre nos llevará a no hacer la acepción de personas y no a juzgar según la obra de cada uno, sino conducir a lo incluido en el temor de su peregrinación en el templo de la iglesia y en su vida cotidiana. Wow, en el templo de la iglesia y en su vida cotidiana. Conducirnos en el temor ¿de qué? De la peregrinación. Los peregrinos que vienen a visitar, los santos que vienen a visitar cuando hay parte de festividad en la iglesia, vienen a festejar. Lo conducimos en el temor de su peregrinación en el templo de la iglesia y en su vida cotidiana, practicando ¿qué? La palabra, el sermón de las palabras primeramente, para que haya una atmósfera de una presencia del Señor divina, los corpore a todos ellos. Se habla de las palabras, se habla de la vida, se habla de la gratitud, de la gracia, del don de la gracia de Dios que se nos abre, que es por el agradecimiento más que otra cosa, es por el agradecimiento que recibimos esto de parte de Dios. Y así nos conducimos en la casa del templo del Señor, nos conducimos así. Pedro nos manda a vivir como cristianos y siervos excluidos de Dios, alejado del pecado, y nos dice: amado, te ruego por la misericordia de Dios y como extranjeros y peregrinos, que nos atengamos de los deseos de la carne que batallan contra el alma y la carne. Nos dice que alejémonos de eso. Nos dice el apóstol San Pedro. Nos dice alejémonos de eso. Y nos dice: como hijo amado, te ruego por la misericordia del Dios Padres. Te ruego, y como extranjero y peregrino, que nos atengamos a los deseos carnales que batallan contra el alma y la carne, que nos alejemos de eso. Nos manda el apóstol Pablo a vivir en santidad, pureza, en redención al Señor, con ese don de la gratitud del Señor y alejado del pecado. Nos dice que nos ruega por la misericordia del Padre y como hijo amado, que nos alejemos de esos deseos carnales y que nos atengamos a esos que batallan contra la carne.
a esos deseos carnales que batallan contra el alma y la carne. Alejémonos de esos. ¿Para qué? Para que vivamos una vida de exclusión pura, santa. Y llama a todos los fieles a vivir esa vida de exclusión, a los excluidos, que es una vida gozosas, alegres, de festividad, de ser festivo con las demás personas. Y es parte de la vida cristiana. Y dice, manteniendo la buena fe y las maneras de vivir como gentiles excluidos, para que no hagas murmuraciones los unos a los otros en el día de su visita en el templo. Más bien, sino considerando las buenas obras, sino considerándonos en las buenas obras. ¡Wow! Tremendo. Nos mandas a vivir las buenas fe de estar maneras pura, santa, a vivir con los gentiles excluidos y que nos alejemos de la murmuración de los unos a los otros, y que cuando visitamos el templo nos consideramos con buenas obras de fe y buenas famas, buena gratitud en nuestra vida, nos presentemos delante de los demás, del cuerpo de Cristo, nos presentemos delante de los demás como hijos amados del Señor, puro y santo, para esa vocación que nos ha llamado y nos ha escogido. Alabado sea el Señor. ¡Wow! Tremendo. Considerándonos en buenas obras, de buena fe, de buenas famas. Y dice, y viviendo con los gentiles de estar manera pura, santa con los demás. Esos gentiles que eran excluidos, esos gentiles pertenecían a un pueblo, al pueblo de Israel, en el lado sur del frente frontal del pueblo de Israel, que era gente excluida de fe, de amor, de paz, de coinonía, en servicios, en amabilidad, en benignidad. Y por eso nos dice el apóstol San Pablo que debemos convivir con esos gentiles excluidos. ¿Cómo? Afectivamente vivir con esos gentiles, afectivamente. Porque eso es lo que nos manda el apóstol Pablo, y nos dice: por los demás, hermanos, en todos los puros, los buenos, amables, dignos de virtud, y si hay digno de admiración, de cosa que sea santa, en estos pensar. ¿En cómo? En la santidad, en compartir, en atendernos a los deseos carnales que batallan contra el alma y la carne. Y dice, y compartir con los demás santos. Y en todo lo que es digno y bueno y amable de virtud, en esto pensar. En todo. No en una cosa, sino dice en toda. Dice en toda. Pedro nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que debemos buscar el bien de algunos excluidos, que hagan callar la murmuración y la ignorancia de algunos hombres inefactos en la iglesia. ¡Wow! Tremendo lo que nos dice el apóstol San Pedro. ¡Wow! Tremendo. Nos dice el apóstol San Pedro, porque esta es la voluntad de Dios, buena y perfecta y agradable, que debemos buscar el bien de algunos excluidos, que hagan callar la murmuración y la ignorancia de algunos hombres inefactos en la iglesia. Callar esa murmuración, sí. Cuando los hermanos llegan, nosotros tenemos que entrar en comunión. Cuando vamos a entrar a la comunión delante de la presencia del Señor, tenemos que entrar en comunión, no en murmuración, calumniación, no. Por eso dice el apóstol San Pablo: si alguno está en calumniación, en murmuración, cállalos, más bien, cállalos, porque eso no se ve bien delante de la presencia de los hermanos, sino callarlos, porque la murmuración no es buena. La murmuración corrompe, aleja a los hermanos, pone distensión, pone enemistad y contienda con los demás. Entonces nos dice que debemos alejarnos de la contienda, de la ira, de los pleitos, de la borrachería, de todo eso que nos aleja al Señor. Y nos dice el apóstol San Pedro, nos dice que debemos conducirnos como hombres libres, no como hombres libres, no como los que tienen libertad, no como los que tienen la libertad como pretexto para hablar mal de los hermanos excluidos dentro de la iglesia, sino vivir como siervos de Dios,
amado los unos a otros, amándonos los unos a otros, vivir como siervos de Dios, amándonos los unos a otros, no en contienda, no en pleito, no en intenciones. Y muchos tienen esta libertad como pretexto de hablar de los hermanos y se llenan de alegría cuando un hermano está pasando por un padecimiento y se burlan de los hermanos. Pero no debemos ser así, dice, muchos tienen esta libertad como pretextos y dice el apóstol San Pedro, debemos conducirnos como hombres libres, pero no como esta libertad de pretextos, no como esta libertad de pretextos, sino para que los hermanos excluidos dentro de la iglesia vivan como siervos amados del Señor, los unos a los otros. Wow, tremendos. Los unos a los otros. Vivir en esa coinonía, en ese compañerismo, en esa vida de exclusión, en esa vida que el Señor nos da, que es buena, agradable, santa y perfecta. Lo mejor es la exclusión de los hermanos, compartir en la iglesia, cómo vivimos dentro de la iglesia, cómo nos compartimos, cómo nos reconocemos, cómo nos tratamos, cómo nos servimos los unos a otros, cómo nos regalamos algunos detalles que es parte de la vida de la iglesia. Alabado sea Cristo. Pedro nos dice que debemos honrar al líder sacerdotal de la casa y como a los hermanos excluidos de la fe como hijo obediente y amado, y que es nuestro padre de la casa, y que el sacerdote es el padre de la casa, y que debemos, que debemos honrar al líder, al sacerdote de la casa, y a los incluidos dentro de la casa debemos honrarlos con detalles, cómo nos servimos, cómo nos conducimos, cómo nos tratamos dentro de la iglesia, que es la vida de la iglesia, es el estilo de vida de los cristianos, ese estilo de vida, cómo nos conducimos. Si tengo menta, regalarte una menta como un detalle, y así que amarnos lo uno a otro, que es parte de esa amabilidad y de esa afectividad amorosa de los hermanos. Entonces Pedro nos dice que debemos honrar al líder sacerdotal de la casa como hermanos excluidos de la fe, y también a los excluidos como hijos obedientes, amados, y que nuestro padre de la casa es el sacerdote, y también los excluidos de la casa somos nosotros, que debemos amarnos afectivamente. Pedro nos dice que los excluidos de la fe que deben estar sujetos con todos buenos respetos, afablemente, con los más difíciles hermanos que debemos soportar en su fe y en la iglesia, que debemos soportar a algunos hermanos en su fe y en la iglesia. Son hermanos que calumnian, que murmuran, que critican, debemos soportarlos. Dice el apóstol Pedro, sujetarnos con buenos respetos y afablemente, amables, con los hermanos más difíciles, que debemos soportarlo en su fe y en la iglesia. Soportar a esos hermanos en la fe y en la iglesia, esos hermanos que son débiles, que calumnian, que hablan, que chismean. Entonces debemos soportarlos en la fe, soportarlos en la iglesia también. Pero corregirlos a la vez que nos manda la Escritura. También corregirlos y debemos soportarlos. También como hijos amados también. Porque a eso es que nos manda el Señor. Entonces Pedro nos dice que hay algunos hermanos que le causan molestia a otro en su conciencia y su vida testimonial por la imprudencia personal, por su imprudencia personal, le causa algunos molestia a otro. En su conciencia le causa molestia. En su conciencia. ¿Por qué en la conciencia? Porque el chisme se aloja ahí y en el corazón. Dice el apóstol Pedro que debemos, algunos hermanos, que dice Pedro, que hay algunos hermanos que le causan molestia a otro en su conciencia y en su vida testimonial por su imprudencia personal. Por su imprudencia personal. Hay muchas personas que son imprudentes, pero debemos también tratarlos como hijos amados, porque ellos no quieren hacer eso, sino que hay un espíritu malo que se apodera de ellos para criticar, para hablar mal del otro y conducirse mal. Alabado sea Cristo. Pero Pedro nos dice, pero si estos mereces
aprobación del Señor. Pero si esto merece aprobación del Señor, nos dice Pedro, si algunos injustamente a causa de su conciencia sufren molestia y juzgan sin piedad a los demás, incluido tal juicio no viene de parte del Señor, y usted viene a ser como una espina de padecimiento a los demás, excluidos que profesan su fe a la sociedad. Wow. Y usted viene a ser como algunos excluidos, como algunos que le causan molestia a los demás. Wow. No dice el apóstol Pedro, pero si esto merece aprobación, el chisme, la contienda, ¿esto merece aprobación? No. Esto no merece aprobación, la contienda, el chisme no merece aprobación. Los excluidos tienen para vivir una vida feliz, afectiva, de alegre, compartirse, conducirnos bien, tratarnos, entendernos, conocernos más o reconocernos más cada día más en qué tú fallas, en qué yo falto, en qué yo puedo ayudarte. Y es así, es tratarnos lo más bien que pueda. Nos dice el apóstol Pedro, pero si en esto merece aprobación, si hay alguna injusticia, si hay algunos injustamente a causa de su conciencia sufren molestia y juzgan sin piedad a los demás excluidos, tal juicio no viene de parte del Señor, y ustedes vienen a ser como una espina de padecimiento a los demás excluidos que profesan su fe social. Usted viene a ser como excluido y dice, tal juicio no viene de parte del Señor, tal juicio no viene de parte del Señor. ¿Por qué? Porque al Señor no le agrada eso. Y usted viene a ser como una espina de padecimiento a los demás. Causarle molestia a uno en la conciencia con los demás por causa del chisme, por causa de la murmuración. Y así fue lo que pasó también con esta mujer, Miriam, a Moisés, que lo calumnió dentro del templo a Moisés, y le cayó una lepra por murmurar a Moisés. Y eso es lo que pasa cuando nos desenfocamos de la vida pura, santa del Señor, la convivencia, nos cae lepra. Quizá no una lepra física, pero una lepra en la boca. La lepra del pecado, la lepra de la insomnia, que quiere decir la lepra de la bla, bla, bla. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, la calumnia y todo eso. Entonces nos dice que viene a ser como una espina de padecimiento a los incluidos que profesan su fe social a los demás. Entonces, dice, y tal juicio no viene de parte del Señor. Sí, y dice, si parece aprobación alguna alguno injustamente a causa de su conciencia, porque algunos lo hacen también injustamente, a causa de su conciencia, se dejan llevar por la vida, se dejan llevar por los deseos de la carne y la murmuración. Dios le bendiga, Dios le guarde, y la paz y la misericordia del Señor sea contigo una vez más.